mucho se critica y con razón en Latinoamérica y el mundo las políticas económicas implementadas por los gobiernos de derechas fundamentalmente. Se les califica como neoliberales. Desde la perspectiva del pueblo es la causante de todos sus males, de la pobreza extrema, de las enormes desigualdades entre pobres y ricos y de las huelgas y grandes movimientos de protesta como en Grecia, Italia, España, Francia, entre otros. Desde arriba, desde las élites, por el contrario, nos han vendido la idea de que es la mejor alternativa para salir de la pobreza. El libre mercado, la iniciativa privada, libre de regulaciones del Estado, según su narrativa, nos lleva al progreso y al bienestar. Cuanto menos inmiscuye el Estado en la actividad económica y deja a la iniciativa privada que se autorregule, más próspero será el país. La constitución política del país es una clara expresión de este sistema económico. Pero, ¿realmente el neoliberalismo quiere el progreso y el bienestar de los pueblos? ¿O no es más que la expresión ideológica y política de sus propios intereses? ¿Realmente Ronald Reagan, el expresidente de los Estados Unidos, y Margaret Thatcher, la expresidenta de Inglaterra, los dos paladines del neoliberalismo, querían el bienestar de los pueblos cuando globalizaron el sistema? ¿O solo querían solucionar la larga crisis que venía sufriendo el sistema capitalista? En efecto, el neoliberalismo es una respuesta a la baja tasa de rentabilidad de las grandes corporaciones globales y a la pobre producción de bienes. Para ser más claro y entrar en contexto, la humanidad ha experimentado dos grandes guerras mundiales y las dos han sido presididas por largos periodos de crisis y recesión, el cual solo ha podido ser superado gracias al imperialismo, un fuerte desarrollo del armamentismo y la guerra. Luego de la Primera Guerra Mundial sobrevino un periodo de prosperidad, el cual terminó en el año 1929, con el gran crack, la Gran Depresión, que llevó a la pobreza a millones de personas en el mundo. Para dar solución a esta larga crisis, las grandes corporaciones mundiales nuevamente echaron mano al rearme y a la guerra de 1940. Terminado la guerra, sobrevino el gran boom económico que duró aproximadamente desde 1948 hasta 1973. Fueron años de prosperidad y de abundancia. Las clases medias crecían, los obreros vivían con comodidad, las empresas batían récord de venta, pues las personas tenían capacidad de compra. Se vivía en un estado de abundancia, los gobiernos construyendo carreteras, hospitales para el pueblo, educación gratuita. Los sindicatos empezaron a florecer, la clase trabajadora se organizaba en grandes sindicatos, arrancando derechos a sus empleadores. Pero como es consustancial al capitalismo la crisis, la recesión nuevamente asomó sus narices. De ser un sistema de prosperidad, de pleno empleo, todos los países entraron en crisis con altas tasas de desempleo. Desde 1974 hasta 1980 se cuadruplicó el desempleo. En esta larga recesión, el capitalismo estaba sobreviviendo. Sus tasas de ganancia bajaron, se producía menos que nunca y para ello tenía que haber una solución. Las grandes corporaciones mundiales y todas las empresas nacionales necesitaban recuperar sus ganancias y para ello solo había una manera: arrancar todos los derechos de los trabajadores, destruir los derechos que habían obtenido en los años de prosperidad. Necesitaban una guerra de clases total, una guerra entre ricos globales contra los pobres de todo el mundo. Necesitaban altas tasas de explotación y redistribuir la riqueza desde el trabajo al capital, lo que quiere decir despedir trabajadores y a los que quedaban pagar lo menos posible para que de esa plusvalía generada se vaya al capital, a los empresarios, o sea, los pobres subsidiando a los ricos. A eso se llama neoliberalismo. En el Perú recordarán los que tienen más de 40 años cómo fue la implementación del neoliberalismo. Fujimori fue el verdugo de los trabajadores. Primero comenzaron con la venta de las empresas públicas, despidos masivos de trabajadores públicos y privados.
destrucción de sindicatos, reducción de los salarios con el paquetazo, destrucción de las 8 horas como horario de trabajo, leyes especiales para las empresas exonerándoles de impuestos, leyes especiales para contratar trabajadores sin derechos como el caso de las agroindustrias. A todo ello se llama redistribuir la riqueza desde el trabajo al capital, desde el trabajador al empresario, o hacerse ricos con el trabajo ajeno. Esa es la forma pura del neoliberalismo.